manos siempre nos van a sostener. Y a veces nos cuesta confiar. Generalmente nos olvidamos de dónde Él nos sacó en un pasado. A muchos de nosotros nos ha sacado de la misma muerte. A muchos de nosotros nos ha perdonado cosas impresionantes, cosas que sabemos Él y nosotros, que ni siquiera le contaríamos a nadie. A muchos de nosotros Dios nos ha librado de situaciones que solamente Él podía librarnos. Pero el problema es que a veces olvidamos de dónde Él nos sacó o lo que Él hizo por nosotros, porque los problemas de hoy son más importantes que los problemas que pasaron. Y sí, es la realidad del ser humano. Capaz que Él te sacó del coma, te sacó de la misma muerte. Y bueno, gloria a Dios, por un tiempo lo agradeciste, porque el ser humano es así, a veces por un tiempo lo agradece, pero después se olvida. Y la Biblia dice, no olvidéis ninguno de sus beneficios en el Salmo 103. Pero nosotros somos muy olvidadizos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el problema que hoy tenemos nos parece enorme, pero si lo comparamos con los problemas que tuvimos en el pasado, y Él nos sacó, veremos que no es nada comparado a lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de David, que está allá, gigantón y barbudo. Como cuando Darío y Beatriz me contaron y me mostraron fotos de él, cómo Dios lo libró de la misma muerte. No daban esperanza por él. Era algo que solamente Dios podía hacer y Dios lo hizo. Entonces, cuando enfrentan un problema, como tuvimos que enfrentar de salud hace un tiempo con él, teníamos bien claro que el Dios que lo libró de la muerte cuando era un bebé iba a hacer la obra ahora que era grande, porque Dios no cambia su fidelidad tampoco. Amén, me sigue hasta ahí. Bueno, yo le voy a hacer una pequeña introducción. Todo creyente e hijo de Dios que ha madurado en la fe, esa palabra es importante, madurar, que ha madurado en la fe, debe comprender y aceptar dos cosas. Primero, de este lado de la eternidad, sí o sí, tendremos que afrontar problemas y situaciones adversas, aunque no quieramos y aunque seamos hijos de Dios. Segundo, podemos confiar en Jesús en medio de todas esas pruebas y esas tormentas. Podemos confiar en Dios. Samuel aprendió a confiar y cuando le decía que se arrojara a los brazos de su padre, se arrojaba porque ya había probado que su padre tenía la fuerza y la disposición suficiente para sostenerlo y no dejarlo caer. Ahora bien, ningún tripulante se hizo experto en el puerto, sino que tuvo que salir a mar abierto para adquirir experiencia. Yo nunca salí a pescar y nunca salí a mar abierto en una lancha, pero me cuentan algunos, yo creo que aquí Emilio puede dar de eso también razón, que tomaban una pastilla para no marearse y que un día se olvidó de tomar la pastilla y ¿para qué le cuento cómo la pasó? No, yo nunca fui. Aquellos que han salido de pesca saben. Pero ningún marinero, ningún tripulante se hace experto en el puerto, en tierra firme. Va adquiriendo experiencia cuando se mete mar adentro y cuando se le empieza a mover toda la estantería y cuando empieza a ver que el agua no tiene gajos, como dicen, y que es muy peligrosa. Y el otro día pasaron un video de unos pescadores que estaban pescando y una ballena le pasó cerquita acá en Uruguay. Y uno decía, uy, una experiencia formidable, sí, pero si no sale a mar abierto. Ahora bien, ningún cristiano podrá llegar a la madurez en Cristo a menos que comprenda estas dos cosas, estas dos verdades. ¿Cuáles? Las que dijimos. De este lado de la eternidad vamos a atravesar luchas y pruebas. Segundo, en medio de esas luchas y pruebas podemos estar seguros de que Jesús va a estar a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en Juan 16:33, la parte B, le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y les pregunto, ¿quiénes de los que estamos aquí no tenemos aflicciones? ¿Quiénes de los que estamos aquí no atravesamos situaciones difíciles? Situaciones que muchas veces nos desbordan, situaciones muchas veces injustas,
Situaciones que no comprendemos. Yo siempre digo, ayer llegamos a casa y digo, mirá Lorena, hay algo para ti. Decía, informe de visita, comunicarse con el teléfono tanto. Era una tarjeta que le habían mandado, ¿no? Y estaba en el buzón, yo la vi, se la di a Lorena, por eso nos enteramos. Estaría buenísimo que Dios dijera, pusiera en el buzón de nuestras casas, prepárense porque viene una gran prueba para ustedes. Pero eso no acontece. Las pruebas llegan cuando menos lo esperamos. A veces parece que todo va bien, a veces parece que todo marcha bien, y de repente suena el teléfono y las cosas dejan de andar tan bien. Una llamada, un accidente, un cese de un trabajo, una enfermedad, un diagnóstico que estabas esperando y no sale como vos quisieras. Tenés que tener, si maduraste en la fe, en esos momentos de incertidumbre que todos los cristianos pasamos, tenés que tener la completa seguridad de que Dios está contigo y que no te va a soltar. Esa tiene que ser tu firme ancla en esta vida. Dios no nos prometió una vida sin problemas o aflicciones, pero sí nos prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sí nos prometió darnos paz para esas dificultades. En Filipenses 4:7 dice que esa paz sobrepasaría todo entendimiento y guardaría nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, es una paz que no se basa en lo que estamos viviendo, porque si se basara en lo que estamos viviendo, entonces nosotros no tendríamos paz, porque si nos basamos en el problema, en el diagnóstico o en la situación que estamos viviendo, es muy difícil tener paz allí. Se basa en la presencia continua de Dios a través de su Espíritu Santo y en las promesas de que Él no va a poner mayor carga que la que nosotros podríamos llevar. Suena fácil. Oírlo es fácil. Lo difícil es aplicarlo. Y es más difícil aplicarlo cuando somos nosotros los que estamos en el problema. A Jesús le dijeron, médico, cúrate a ti mismo, a ver. Y Él estaba en la cruz. A veces cuando tenemos que dar consejos, sacamos a relucir versículos bíblicos y voy a estar orando por vos. Y no decaigas, si tenés fe que Dios todo lo puede. Pero cuando tenemos que aplicar esas palabras a nuestro corazón, porque somos nosotros los que estamos en medio del problema, nos cuesta un montón aplicarlo a nosotros mismos. Ahora bien, el pasaje que hoy quiero compartir, escuche, debe ser suficiente para que aprendamos a poner toda nuestra confianza en Jesús, más allá de lo que estamos atravesando. ¿Y por qué debe ser suficiente? ¿Porque se lo comparto yo? No. Debe ser suficiente porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es una firme ancla para nuestras almas cuando estamos sumergidos en tiempos de tempestades. Ahora sí, ya tiene su Biblia allí abierta en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Es un pasaje conocido. Dice así. ¿Está conmigo? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba al medio del mar y él solo en tierra, es decir, Jesús. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes
por cuanto estaba endurecido sus corazones. Amén. Hay una imagen, Lucía, que es la única imagen que voy a pasar hoy, antes de desenmarañar este pasaje, que quiero compartir con ustedes. Isaías 43, 2a dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué le parece si lo decimos todos juntos? 1, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. No estamos solos. Y vamos a pasar por las aguas, aunque no querramos, porque es parte de la vida. Ahora sí vamos a desenmarañar. Por ahora dejar la imagen, Lucía. Este pasaje. Esta historia ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces a las 5.000 personas. Y Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 6:15, que es el pasaje paralelo, que toda esa gente que se había beneficiado de esa gran comida, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, quería llevarse a Jesús por la fuerza. ¿Para qué? Para hacerlo rey. Es por esa razón que en medio de todo ese alboroto, Jesús obliga a sus discípulos a que se vayan de ese lugar. Marcos 6:45 dice: inmediatamente, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Enseguida los hizo salir de ahí. Esa palabra hizo en el original dice así: forzar, insistir, demandar. Jesús les dijo literalmente, dijera Samuel. Samuel te dice algo y te dice literal. Literalmente Jesús les dijo: agarran la barca y se me van ya. Porque usted lo lee acá y dice: hizo subir a los discípulos. No, le dijo: me agarran la barca y se me van. Y cuando Jesús daba una orden y punto, y había que cumplirla. Aparentemente estos apóstoles se querían quedar allí en medio de ese supuesto avivamiento. Me pregunto cuántos de esos 20.000 después siguieron a Jesús, porque era 5.000 sin contar a las mujeres y los niños, unas 20.000 personas. Sin embargo, Jesús les ordena que se vayan inmediatamente de ese lugar. ¿Por qué? Incluso Jesús mismo se retira de allí después de despedir a la multitud. ¿Y a dónde se va Jesús? A orar y a hablar con su Padre. El versículo 46 lo dice. En este punto de la historia, la meta de Jesús no era llegar al trono, sino llegar al Calvario. A Jesús no le interesaba. Él mismo dijo: gloria de hombre yo no recibo. Una sola cosa he venido a hacer, y eso es lo que voy a hacer, a morir en la cruz. No le interesaba llegar al trono, le interesaba llegar al Calvario. Jesús no buscaba una corona humana, él estaba buscando una corona de espinas. Eso era lo que él estaba persiguiendo. Por eso no aceptó esa supuesta coronación humana. Jesús tenía las cosas claras. Hay que tener cuidado. A veces podemos marearnos con los aplausos y la fama. Segundo, seguro los discípulos no entendían por qué Jesús les ordenaba que se fueran de ahí. Si estaba buenísima la cosa. 20.000 personas era una buena congregación. Pero Jesús les estaba cuidando el corazón. La prueba más difícil para el ser humano no es cuando está solo, sino cuando la multitud lo aclama y le hace creer que es importante. Y Jesús sabía que eso podía contaminar el corazón de sus discípulos. En el 25, vamos a leer el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba al medio del mar y él solo en tierra. Si usted respeta las comas, se da cuenta que ahí Jesús nos está diciendo 3 cosas en una oración. Marcos nos está diciendo 3 cosas. Primero, era de noche, coma. El Señor estaba en tierra. La tercera y la segunda, la barca estaba en medio del mar.
Era de noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús no estaba en la barca, estaba solo en tierra. Recuerden que él estaba en el monte orando. El Evangelio de Juan, que es el pasaje paralelo, por eso usted tiene que siempre leer los pasajes paralelos, añade que los discípulos habían remado entre 25 y 30 estadios. Un estadio cubría una distancia de 180 metros. Así que los discípulos habían remado entre 4,5 y 5 kilómetros de la orilla. Aproximadamente una distancia muy prudencial en el mar. 5 kilómetros. Nos dice que el Señor los vio. En esta madrugada estuve investigando y dice que un submarino de este tiempo moderno, con un periscopio, la mayor visibilidad que puede tener a nivel del mar, a causa de que, por eso creían a veces que la Tierra, los antiguos, que se terminaba, porque llega un punto donde no se ve más, es 5 kilómetros. Hoy en día. Y esto es interesante, porque la barca está a 5 kilómetros en el medio del mar y es de noche. Y Jesús está en tierra. El versículo 48 dice lo siguiente. Y viéndoles, y esa palabra si usted quiere subrayarla en su Biblia, viéndoles. Remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Esto es interesante. ¿Cómo hizo Jesús para verlos? Si hoy en día un submarino con un periscopio muy avanzado puede mirar hasta 5 kilómetros, no más de eso, ¿cómo hizo Jesús de noche para verlos en el medio del mar? Una barca de madera sin luz, porque no había ni baterías ni nada y no podían llevar las lámparas, pues se le apagaban porque el viento les era contrario. ¿Cómo hizo Jesús para verlos allí? Marcos nos dice que los discípulos estaban enfrentando fatiga porque los vientos les eran contrarios. Ellos estaban intentando mantener la barca a flote. Si dejaban de remar, la barca se les daba vuelta. Hace un tiempo un amigo Gabriel se le dio vuelta el kayak en Punta Espinillo. Se le dio vuelta de campana. Gracias a Dios tenía el chaleco salvavidas puesto. Si no se hubiese ahogado porque fueron a buscar allí a los marineros que están allí y lo vinieron a rescatar. Y lo trajeron a tierra porque él no podía, a pesar de tener chaleco salvavidas, llegar a tierra. Ellos estaban intentando salvarse, mantener la barca a flote. Si dejaban de remar, la barca se le daba vuelta. Ahora esto es hermoso en el versículo 48. Yo quiero que usted abra sus oídos aquí. En medio de esta lucha en el mar, Jesús los vio. Y vos crees que Jesús no te ve. Y muchas veces vos crees que Jesús no se da cuenta de lo que estás pasando. Muchas veces vos pensás que Dios no está viendo lo que vos estás viviendo. Que Él está sentado en su trono allí muy cómodamente. Dice que Él ve todas nuestras situaciones y no solo que las ve, sino que se importa y hace algo que solamente Él puede hacer. Esto es hermoso. Y viéndoles. Ahora es interesante, Jesús está orando en el monte a 5 kilómetros, ya es de noche, la barca está muy lejos, el mar está embravecido, pero los ojos de Jesús estaban sobre sus discípulos. Gloria a Dios. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay dos cosas que podemos aprender aquí. Primero, los problemas de la vida no siempre significan que estamos fuera de la voluntad de Dios o que estamos haciendo las cosas mal o que estamos fuera de su voluntad. Los discípulos estaban en dificultades porque habían obedecido a Jesús. Jesús les dijo, se suben a la barca y se van de acá. Y ellos, sí, Señor. Y se encuentran con esa dificultad.
Era conforme a la voluntad de Dios que ellos pasaran por dicha situación. Y yo quiero que tú escuches hoy. Tú y yo estamos pasando por lo que estamos pasando porque Dios lo permitió. Y aunque estés fatigado y los vientos te sean contrarios y la oscuridad de la noche haya llegado, recuerda, Jesús te está observando. No estás solo en medio del mar, no estás sola. A veces nos parece que sí. A veces nos parece que nadie se da cuenta cómo estamos. Ni siquiera él o la que duerme a nuestro lado. A veces queremos gritar lo que nos está pasando y las palabras ni nos salen. Pero en esos momentos donde te sientes solo y sola, recordá que Jesús te está mirando, que Él sabe lo que estás viviendo y que Él no va a poner en vos mayor carga que las que puedas llevar. Puede que lo sientas lejos, como a 5 kilómetros. Puedes que sientas que Él no está en tu barca, porque no siempre vamos a sentir a Jesús. A veces Dios hace silencio. A veces Dios nos deja a nuestra propia cuenta para que podamos entender que sin Él no podemos hacer nada en esta vida. Puede que lo sientas como a 5 kilómetros, pero Él sigue cuidando de ti. Él está al lado tuyo, eso se llama inmanencia. Que es, Dios puede estar en el tercer cielo, en luz inaccesible, y a la vez puede vivir adentro de tu corazón. No estás solo, no estás sola. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Es en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, incertidumbre, cuando el mar te agobia y la noche se hace oscura, que tenés que recordar que no estás solo en la barca. Aunque no lo veas, Él siempre está para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el Señor estaba con ellos. A veces Dios permite situaciones difíciles para que aprendamos a confiar en Él, porque de otra forma creeríamos que por nuestras propias fuerzas. Los discípulos estaban donde debían estar y tú y yo estamos donde debemos estar. Sí, en medio de ese problema que estás viviendo, en medio de ese desierto podés ver a Dios obrar. Aunque no lo entiendas, dice Romanos 8:28 que todo ayuda para bien. Segundo, el Señor Jesús vela por cada uno de nosotros. Aún en esos momentos duros y difíciles, el que nos sentimos solos y abandonados. Ahora vamos a ver, no habían remado un ratito estas personas. No habían remado un poquito. A veces nosotros queremos que Jesús venga en la primer vigilia. Jesús, vení ya. Saname ya. Prosperame ya. Usame ya. Abrí esa puerta ya. Pero si Jesús contestara todas nuestras oraciones caprichosas, no creceríamos en la fe ni maduraríamos en las cosas del reino. Porque el apóstol Santiago dijo que muchas veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y Jesús sabe en qué momento llegar. Así que recuerden otra vez, aunque los discípulos estaban en el medio del mar, Jesús los estaba mirando desde el monte. Jesús estaba orando por ellos y Jesús está orando por ti, dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Tú entiendes esto? La Biblia dice, lo que acabo de leer dice, que Jesús vive por siempre para interceder por nosotros. Que su ministerio terrenal pudo haber terminado, pero Él sigue en su ministerio celestial, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. En ese problema que nosotros tenemos, en ese problema que estamos atravesando. Hace muchos años cantábamos una canción que dice, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir.
En medio del dolor, en medio de las circunstancias más adversas y en medio de la más triste desolación, podemos tener por seguro de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba orando por ellos. Ahora viene el versículo 48 otra vez. Viéndoles remar con gran fatiga. Si las condiciones hubieran sido óptimas, es decir, un día con buena visibilidad, quizás Jesús hubiera visto la barca que no era muy grande. No era el buquebús que pasa por ahí, o un velero de esos que hay, o un transatlántico. Era una barquita donde iban 12 personas, apretaditas y remando. Pero Jesús no solo vio la barca en la oscura noche. Recuerden, era de noche y no tenían luz. Jesús los vio a ellos. Vio sus rostros. Tremendo. ¿Cómo hizo Jesús para verlos a 5 kilómetros? Como si fuese una especie de videovigilancia, Jesús estaba viendo en vivo la cara de esos discípulos, fatigados, temerosos, sobrecargados con la presión de no saber si iban a llegar a la otra orilla. Jesús era el mejor superhéroe. Otra que supervisión tenía. Los vio a 5 kilómetros, vio la barca, vio su rostro y vio su fatiga, vio la desazón de su corazón. Otra vez. Y nosotros muchas veces creemos que Dios no nos ve. Eso es lo que pensó Agar cuando dejó a Ismael a una distancia para que muriera y se puso a llorar para no ver morir al muchacho, y vino el ángel y le dijo: yo soy el Dios que te ve. Dios te ve, mujer, Dios te ve. Dios te conoce. Dios sabe lo que estás viviendo. Nada pasa desapercibido delante de sus ojos. Y no sé cómo, ni de qué manera, ni en qué momento, ni en qué circunstancia Él llegará para rescatarte. Cuando las fuerzas parecen que no nos dan más, cuando parece que nos vamos a hundir, tenemos un Salvador confiable que nunca llega tarde y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo recibirlo. Porque no estás sola, Él está contigo. Recibí esa palabra de parte del Señor y atesorala en tu corazón. Yo sé que era lo que necesitabas. Te levantaste esta mañana pidiéndole al Señor una palabra para seguir. Y Él es bueno, conoce los corazones y nos ministra y nos da exactamente lo que nosotros le pedimos. Jesús los vio a ellos, vio sus rostros. Jesús nos ve más allá. Si el mar está embravecido y es de noche, Él siempre nos ve. El Mateo 28b, como dijimos, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo. Escucha. ¿Tú piensas que estás solo o sola, remando en la noche oscura del desánimo? Los vientos te son contrarios y piensas que Dios se ha olvidado de ti, pero Jesús te está viendo. Lo digo otra vez, Jesús te está viendo. Él no quita sus ojos de ti. Jamás estarás solo o sola. Dios conoce tus pruebas. Él puede ver no solo tu rostro, no solo la barca en la que tú estás viajando. Él ve también tu corazón fatigado. Y Él da fuerza al cansado y multiplica las del que no tiene ninguna. Así dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Él prometió ayudarnos siempre. Escuche, no existe ninguna situación o prueba, por difícil que parezca, que se escape al control del Señor.
Ninguna. Que se escapa el control de su mirada compasiva. Otra vez, parte B del versículo 48, dice así. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los romanos dividían las noches en 4 vigilias. La primera de 18 a 21 horas, la segunda de 21 a 24 horas, la tercera de 3 de la mañana, de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Así que Marcos nos dice aquí algo interesante, que Jesús lo fue a socorrer a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Más o menos los discípulos se habían embarcado a las 8 de la noche. En el momento en el que Jesús decide ir a socorrerlo, los discípulos llevan muchas horas remando. Bastante. Podría haber venido antes, ¿verdad? Sin embargo, a menudo Dios obra así para librarnos de nuestra propia autosuficiencia. Si Cristo resolviera todos nuestros problemas a la primera, nunca aprenderíamos a confiar en Él. ¿Verdad que estaría bueno que Cristo resolviera todos los problemas a la primera? Pero si Cristo hiciera eso, seríamos unos malcriados y caprichosos, que tendríamos todo lo que quisiéramos cuando se lo pidiéramos al Padre. Y verdad que no todos le damos a nuestros hijos lo que quieren. Algunas cosas que nuestros hijos nos piden sabemos que le van a hacer mal. Usted no le daría el auto a su hijo de 6 años, porque sabe que primero se lo va a romper y el seguro no se lo va a cubrir. Y segundo, puede producir un gran desastre. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios no nos responde, no porque Dios sea malo, sino porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él sabe lo que nosotros sabemos y Él conoce lo que nosotros no conocemos. Es impresionantemente sencillo cómo Marcos continúa relatando en el versículo 48 de qué manera fue Jesús a rescatarlos. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Marcos no se complicó. Vino a ellos caminando sobre el mar. Como si fuera lo más común del mundo. Como si fuera lo más común del mundo. Marcos no se hace mucho problema en contar, no se pone mucho esfuerzo en contar. Escuche, quizás un nadador olímpico y experimentado podría haber nadado 5 kilómetros con el mar embravecido y esto con mucho esfuerzo. ¿A qué hora hubiera llegado? Hubiera llegado a tiempo. Pero lo que Jesús hizo esa noche solo puede hacerlo Jesús. Solo lo podía hacer Él. Solo Dios puede actuar por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó para mantener el orden de su creación. Pedro lo hizo unos pasitos nomás. Jesús caminó sobre las aguas. Eso es un milagro. Ningún hombre ha podido ni podrá. Pero Jesús no solo era un hombre, Él era la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado. Tú te preguntas, ¿cómo lo hará? ¿De qué manera será? Bueno, yo no sé cómo lo hará, no sé de qué manera será, pero probablemente no sea de la manera que nosotros estamos esperando ni querramos. Porque Él es Dios y puede hacer lo que a Él le plazca. He visto gente ser operada sin pasar por un quirófano. En medio de una reunión. Y los médicos dicen, ¿dónde está el tumor? ¿Dónde está el cáncer? ¿Quién te operó? No, yo soy cristiano y voy a la iglesia. Dios hizo un milagro. No, qué milagro ni qué nada, te dicen los médicos, ¿no? Pero después terminan por aceptar que algo que ellos no entienden ocurrió y el Señor hizo el milagro. Muchos de nosotros somos testimonios de eso, de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida.
Él puede hacer por ti lo que nadie más puede hacer. Y ya voy a dar un redondeo final. No voy a decir que en 5 minutos terminan porque me dijeron que si los mentirosos no van al cielo. Así que deme lo que tenga que darme para... No voy a decir quién fue. Deme lo que tenga que darme para terminar, por favor. Sí, aguántese un poquito más, que esto es la mejor parte. Escuche. Él los vio remando con gran fatiga. Él descendió de la montaña y en muy poco tiempo caminó más de 5 kilómetros sobre la superficie de un mar embravecido y llegó al lugar exacto en donde se encontraban en esa pequeña barca en el medio del mar. Cristo sabe exactamente dónde estás, cómo estás, quién sos y en dónde estás. Y no necesita ni un WhatsApp con la ubicación en tiempo real, ni un GPS, porque Él a sus hijos los tiene bien cuidados y en su corazón. Había que llegar justito donde ellos estaban en medio de la noche, a 5 kilómetros, en medio del mar. Y Él sabía cómo estaban, dónde estaban, en qué lugar se encontraban y llegó justo al lugar para encontrarse con ellos. Cristo sabe exactamente dónde estás, cómo te sentís, cómo te encontrás. Capaz que estás por soltar los remos. Ellos capaz que estaban diciendo, no remamos más, tenemos los brazos acalambrados. Hace horas estamos remando, no lo vamos a lograr. No suelte los remos, porque Cristo siempre llega a tiempo. No te desesperes, seguir remando porque esa es tu obligación. No permitas que se te dé vuelta la barca. No permitas que se te dé vuelta el matrimonio. No permitas que se te dé vuelta la familia. No permitas que se te den vuelta los hijos. No permitan que se te dé vuelta el ministerio. Seguir remando. Que cuando piensas que no podés más, en la cuarta vigilia Jesús va a pasar en medio del caos, en medio de la tormenta y te va a decir, tranquilo, yo siempre llego a tiempo. Yo sé cómo estás, yo sé dónde encontrarte, aunque esté oscuro, aunque sea de noche, aunque no pueda más, yo estoy aquí para salvarte. Ese es nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Cristo sabe exactamente dónde estás, Él sabe quién eres. ¿Cómo no vas a ver si allá en el cielo hay un libro de la vida donde está tu nombre inscrito? Si eres oveja de su prado, y a sus ovejas nadie ni nada las arrebata de su mano. Ahora hay algo que hasta resulta un poco cómico. Dice que quería adelantárseles. Imagínense. En un segundo. Hay algo que dice que quería adelantarse. Están remando hace más de 8 horas, fatigados. El viento es contrario y ves un tipo caminando al lado de tu barca, encima del agua, que te mira y parece que va a seguir de largo. Los discípulos se llevaron un gran julepe, un gran susto. El versículo 49 lo dice. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y sí, gritaban como locos. Entraron en pánico. Pongámonos en su lugar. Nosotros hubiéramos actuado igual. Un fantasma. Así que Jesús decide calmarlos, versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo sois, no temáis. No será, y ahora sí ya para finalizar, no será que en medio de la situación que estás atravesando necesitas escuchar la voz de tu Señor. ¿No será que a veces hay que hacer silencio? En los salmos hay una expresión que aparece muchas veces que dice Selah, y significa pausa por un periodo de tiempo, hacer silencio. A veces
agobiamos tanto a Dios con nuestras peticiones y nuestros problemas que no le permitimos hablarnos y no nos permitimos escuchar su voz. Se pusieron a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y decía la tradición que cuando veías un fantasma en el medio del mar era que te ibas a morir. Ellos conocían esa tradición. Entonces Jesús dijo, tranquilos, no soy un fantasma, no teman, soy yo. Y los tranquilizó. Para tranquilizarte en la vida, tenés que escuchar la voz de Dios. En medio del caos, la desesperanza y en medio de la turbulencia de tu barca, tenés que aprender a escuchar la voz de Dios, porque si sos oveja de Dios, dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, que Él las conoce y ellas lo conocen a Él. Ahora sí voy a terminar. Gritan como locos, así que Jesús habla con ellos. Y aquí yo me anoté. No importa si nuestra barca está en medio del mar, no importa si estamos cansados o fatigados, no importa si las olas parecen que van a hundir nuestra embarcación, no importa si es de noche, nos sentimos perdidos y estamos a oscuras, si Jesús está allí, no hay nada que temer. ¿Cuántos dicen amén? Después de esta prueba, los discípulos comprendieron que Jesús era quien decía ser. El Todopoderoso y que con Él estarían seguros en cualquier situación. Escuche, a menudo la razón de nuestros temores y frustraciones no son por las circunstancias que estamos atravesando, sino por haber perdido de vista a Jesús. Versículo 51, otra vez. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Juan añade en el pasaje paralelo en Juan 6:21, le recibieron con gusto y la barca llegó enseguida al otro lado y faltaban unos cuantos kilómetros, muchos más de los que habían remado en tantas horas. Lo que es el poder y la presencia de Dios cuando entra a nuestra barca nos lleva en un instante a donde hace años estamos tratando de llegar. Sus corazones estaban endurecidos, por eso estaban sorprendidos. Aunque eran discípulos, sus corazones aún estaban duros y sus ojos velados. Sin embargo, Jesús estaba usando todas estas pruebas para que sus duros corazones pudieran ir comprendiendo de a poco quién era Él. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Es en medio del dolor y las pruebas que vemos a Jesús como Él quiere ser visto. Sin tormentas y dificultades, jamás maduraríamos en la fe. Hay lecciones que solo se aprenden en medio de un mar embravecido. Recuerden, ningún marinero se hizo experto en el puerto, tuvo que salir a mar abierto. Ningún cristiano madura en la fe a menos que aprenda a atravesar por luchas y pruebas, pero que también comprenda que en todas esas luchas y pruebas Jesús está con ellos en medio del caos. Yo no sé en qué vigilia de la noche tú te encuentras hoy, en medio de la dificultad que estás atravesando. Quizás estás cansado de remar, los vientos te son contrarios y la barca parece que se va a hundir. Pero yo te digo hoy que seguro que Jesús te está viendo. Es seguro que Jesús te está viendo. Y cuando creas que nadie podrá salvarte, Él vendrá caminando sobre las aguas y se subirá contigo a tu barca. Entonces, el problema ya no será tuyo. Él traerá paz y bonanza y llegarás enseguida a la orilla. Confía en Él. Él nunca llega tarde. No lo sueltes. No sueltes los remos de la fe. Como dice la imagen que tenemos allí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te rindas. Cristo está al tanto de tu situación y en el tiempo señalado, Él vendrá a tu rescate. Ningún mar embravecido podrá hundir tu vida y abortar su propósito. Es de menester, antes de terminar este mensaje,
preguntarte, ¿estás seguro de que Jesús está en tu barca? ¿Has entregado tu corazón a Jesús? ¿Has hecho de Jesús el Señor de tu vida? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Y que Él te ve en medio de tu dificultad, en medio de tu dolor, en medio de tu tormenta y que nunca llega tarde. Si es así, quiero decirte que estás aprendiendo a madurar en la fe. Que los problemas que vienen para destruirte muchas veces serán usados por Dios para que tú aprendas a confiar en Él y para que descanses en Él, porque en el momento que terminan tus fuerzas comienzan las fuerzas del Señor. Esta gente, en medio del caos y la tormenta, descubrió que Jesús era capaz de caminar sobre el mar. Descubrió que aunque ellos se sentían solos, desde muy lejos, Jesús orando, los estaba viendo, conocía lo que estaban viviendo, sabían cómo estaban, veían sus rostros y su corazón y su desaliento, y cuando Él creyó conveniente que era el tiempo de venir, vino. Así que no suelte los remos. No estás solo y no estás sola. Jesús está al tanto de lo que estás viviendo. Él está mirando desde los cielos y cuando menos vos lo esperes, va a venir Rita caminando sobre las aguas y vas a ver que lo que parecía algo horrible se termina convirtiendo en una gran bendición, porque Él une lo que otros desunieron, sana lo que otros rompieron, levanta lo que otros derribaron y caminando sobre las aguas te lleva a donde tus fuerzas no te pueden llevar. Esta es la palabra de Dios para vos hoy. No estás solo, no estás sola. Jesús te está mirando. Él está allí en su trono observándote y cuando menos lo esperes, Él se va a meter contigo en tu barca y en un instante, propulsión a chorro, te va a llevar al otro lado porque las fuerzas de Él no son como las nuestras. Ponete en pie y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por estas hermosísimas personas que tú pones delante de mí para predicar.